El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de incidentes. Manejo de incidentes como parte del curso de atención prehospitalaria. Y hay mucha información acerca de esto desde el que se vino a boga el curso de sistema comando de incidentes, ¿no? Entonces aquí es la organización de cómo trabajar en equipo entre diferentes instituciones. Primero, vamos a fortalecer nuestro sistema de emergencias médicas y después vamos a engranarnos en el sistema de atención de emergencias. Nosotros vamos a hacer lo que es atención prehospitalaria, la parte de lo que es salud, emergencias médicas. Estamos hablando de trauma, de emergencias médicas como tal, pero vamos a engranar dentro del sistema, ¿no? Nosotros como servicio de emergencias o como sistema integral, como sistema de emergencia médica vamos a participar de un programa o de un sistema integral. En el sistema integral pues están todos los equipos de primera respuesta, por eso es integral, ¿no? Estamos hablando pues bomberos, rescatistas, eh, atención prehospitalaria, la policía, seguridad y el orden, etcétera, etcétera, dependiendo de la ciudad donde se encuentren y de la organización de su propia ciudad. Entonces, el sistema comando de incidentes eh, va a depender, uno, de quienes están facultados en la atención de las emergencias, dependiendo de la emergencia. Segundo, que por normativa nosotros, la parte bomberil está asignada pues, a bomberos de la policía, ¿no? Y ahora está, pues, con la ley del voluntariado, también hay otras instituciones que pueden participar ahí, pero legalmente ellos son los que deberían tomar la posta. Pero sabemos que el rango y la jerarquía nunca se va a perder. Entonces, cuando llegamos a un incidente y no hay nadie, nosotros asumimos la responsabilidad. Y conforme se van incorporando otras instituciones, le vamos a ir cediendo el mando al que tenga el mayor rango o la parte legal constituyente, ¿no? Entonces, los desastres e incidentes de víctimas masivas pueden ser abrumadoras, o un incidente con múltiples víctimas pueden ser abrumadoras. Y hablamos de que ahora sí me escuchan. Dice, hablamos de que, por ejemplo, ¿a qué nosotros denominamos un incidente con múltiples víctimas? ¿A qué vamos a denominar a un incidente con múltiples víctimas cuando el número de víctimas supera al número de auxiliadores, ¿no? Entonces ahí estamos hablando con un incidente de múltiples víctimas. Tenemos dos auxiliadores y tenemos tres víctimas. Entonces hay más víctimas que auxiliadores. El número de víctimas está superado. Entonces no vamos a poder nosotros atenderlos a todos al mismo tiempo. Tendríamos que hacer una selección o triaje de a quién vamos a atender primero, ¿no? O seleccionar a quién vamos a atender primero. Entonces, hablamos del sistema de comando de incidentes como tal para poder organizarnos, ¿no? Para poder organizarnos y para poder dar una respuesta pues adecuada de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, ¿no? Bueno, como les decía, hay diferentes normativas, diferentes países. En el caso nuestro, la policía es la que tiene al mando eh, todo lo que es la parte bomberil y pues se complementa con los sistemas de salud. Entonces, cuando hablamos de sistemas de comando de incidente, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a depender de quiénes llegan primero, si decíamos, ¿no? Si llegan los de salud primero, asumen la dirección del sistema de comando de incidentes, si llegan bomberos primero, asumen bomberos, si llegan rescatistas primero, pero al último terminamos pasándole al comandante, que generalmente es el que tiene mayor rango, y en este caso, el que teme las responsabilidades legales, que es bomberos de la policía. Entonces, lo que va a hacer es promover la coordinación eficiente del incidente o de los incidentes de emergencia a nivel regional, estatal y nacional. Bueno, el sistema comando de incidentes para Bolivia, el SINAGER, que es el sistema nacional del manejo de todo lo que son emergencias médicas, de todo lo que es desastre, a través de sus diferentes oficinas departamentales y municipales,
tratan de descentralizar la estructuración de lo que es gestión de riesgo, ¿no? En el caso de Bolivia. Esto pues, le permite a cada uno, a las gobernaciones, por ejemplo, trabajar en lo que es gestión de riesgo, no solamente en la parte del área de la agricultura, en la parte de lo que es la prevención del desborde de los ríos, de las sequías, sino también en la parte de salud a través pues de la estructuración de un plan departamental de emergencias, en el cual se estructura las principales emergencias que han ocurrido en los últimos 5, 10 o 15 años, dependiendo de su plan. Se identifica cuáles son pues las principales emergencias que han ocurrido eso, se elabora las contingencias contra esos eventos adversos que han ocurrido en esas determinadas fechas y se prepara a la gente para dar respuesta a través de sus diferentes sistemas. Entonces, eso es lo que corresponde desde la parte nacional, departamental, municipal, ¿no? Entonces, debemos conocer también algo de terminología, ¿sí? De cómo se clasifica, se hace la clasificación de los recursos, la capacitación del personal, la certificación. Los principales componentes de los sistemas de emergencia nacional o del sistema como tal abarca varios componentes, ¿no? Como la preparación. En gestión de riesgo hablamos de lo que se hace antes, durante y después de un evento de gran magnitud, ¿no? Antes sería pues todo lo que es preparación, la organización, la estructuración, y termina pues con un ejercicio práctico de todo lo que es elaborado en el plan de emergencia, en las diferentes contingencias, y eso lo denominamos simulacro, ¿no? Entonces, en el simulacro vamos a poder identificar qué cosas han funcionado, ¿sí? Sobre ese evento que hemos planteado, qué cosas hay por mejorar. Y en eso nos vamos a dar cuenta, pues un simulacro es una situación realista de lo que puede ocurrir en un determinado lugar y en un determinado tiempo, de acuerdo al historial de casos que han ocurrido, ¿no? Entonces, ahí tendrán pues que ver también la parte de lo que es la administración pública para determinar o asignar lo que son los recursos, la parte gubernamental de los organismos que participan para asignar las responsabilidades y de todo el despliegue de lo que es las organizaciones para ver su respuesta a funcionamiento, ¿no? En ocasiones conocidas como el sistema de manejo de incidentes, nosotros lo conocemos como el sistema comando de incidentes. La función es garantizar la seguridad de todos los que intervienen de todos los que intervienen en ese evento. ¿Sí? Nos planteamos metas del manejo de incidentes y lo que planeamos es que se ejecuten de una manera adecuada, ordenada, que no haya víctimas y que se trate de pues dar una respuesta lo más acorde a lo que se necesita, ¿no? También el sistema comando de incidentes controla la duplicación de esfuerzos y el trabajo independiente. Es decir, vamos a intervenir una zona y no queremos hacerlo pues de una forma desorganizada, ¿no? El equipo A viene a intervenir, no sé, Cayapa. El equipo B, 2 días después, viene a intervenir Cayapa. El equipo C, 3 días después, viene a intervenir Cayapa. Entonces, y hay otras áreas por ahí, otras zonas que no han recibido la ayuda, que no han recibido el aporte, que no han recibido el apoyo. Entonces, con el sistema comando de incidentes, hacemos una distribución adecuada y proporcional de todos nuestros recursos humanos, de todo lo que son los insumos, de todo lo que son el material y las necesidades que tengan cada uno de las personas o de las zonas o áreas afectadas, ¿no? Lo que hace es limitar el alcance, limita el alcance de control. También los niveles de organizaciones incluyen secciones, ramas, divisiones y grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber pues áreas específicas o especializadas que pertenecen al sistema de comando de incidentes, ¿no? O sea, grupos o sectores especializados que van a formar parte, pues que van a intervenir eh, en este evento, ¿no? Nos ponen como ejemplos en el área de operaciones, ramas, divisiones o grupos. Pueden ser la parte de rescate, puede ser de búsqueda y rescate, la parte de salubridad,
etcétera, etcétera, ¿no? En la parte de operaciones, en la parte de planeación, también hay subdivisiones que es cómo se elabora un plan de emergencias. Primero, ya tenemos elaboradas varias contingencias de acuerdo al historial de eventos adversos en la zona, en el lugar. Segundo, eso es tenemos como un mapa mental de cómo se va a hacer una intervención. Cuando llegan a la zona, al área, el comandante del incidente se para frente al incidente. Se supone que ya vino haciendo eh, eh, una hipótesis de lo que está ocurriendo y cómo se va a hacer la intervención. Cuando nos reportan el incidente, ya nos metemos en la mente de qué es lo que está pasando y cómo vamos a hacer la intervención. Cuando llega, perdón, cuando llegamos al incidente, nuevamente planteamos, nos paramos ahí al frente, el que está a cargo del sistema de comando de incidentes, y se enfoca y mira, ¿no? Hace un análisis de qué es lo que se va a hacer. Y nuevamente dice, lo que había pensado está bien, lo vamos a hacer, o si no, hay que modificar algunas cosas, ¿no? Y ahí va a dividir pues a sus grupos, ¿no? Pues el área de salud se queda aquí, el área de búsqueda y rescate va a hacer la intervención, el área pues, o el equipo contra incendio va a hacer ese tipo de actividad. Bueno, en la parte de logística, en la parte de logística lo que va a hacer pues vamos a silenciar para que no se escuche su, su música de fondo que tienen algunos por ahí. En la parte de logística lo que va a hacer es prever pues, de los recursos necesarios para que se pueda ejecutar esa actividad. Decíamos que no solamente pues, es el momento del ejercicio, ¿no? Sino es la práctica también, es plantearnos situaciones realistas de lo que puede ocurrir y vayamos a ejercitándonos o dándole solución en los ejercicios de simulacro para ver si nuestro equipo está preparado, contamos con la logística adecuada o no. Es fácil reunirnos con dos, tres que no toman decisiones y decir, bueno, en noviembre vamos a hacer un simulacro. Va a ser un simulacro de sismo, terremoto, convocamos a algunas personas, ponemos unas cuantas ambulancias, hacemos ruido sobre un edificio y listo. Pero cuando hacemos un ejercicio evaluado, un simulacro es un evento, ¿sí? Que es evaluativo de un plan de emergencias con sus diferentes contingencias. Imagínense un plan de emergencias municipal y ahí habla pues ejercicios o acápites que diga plan de contingencia sobre riada, plan de contingencia sobre incendio, plan de contingencia sobre sequía, plan de contingencias como derrape de un avión. Entonces esas diferentes contingencias, ¿no? Y ahí pues no solamente, como les digo, tienen que estar las autoridades que toman las decisiones y designar a aquellas personas responsables para que cuando les toque pues hacer el ejercicio, el simulacro, digan, bueno, yo voy a colaborar con esto, y se hace de una manera realista, no mintiendo. Me acuerdo que hace unos años atrás, 2016, 2017, se hizo un simulacro, había $50,000 para, $50,000, 50,000 bolivianos, no me acuerdo, pero era algo 50,000, para hacer un ejercicio de simulacro a nivel nacional. Y para esa ciudad X en la que estábamos, ahí en Bolivia, había un cierto presupuesto, ¿no? Algo de 50,000 bolivianos. Entonces, lo que hicieron fue, pues, darle a una consultora privada para que haga la convocatoria, ¿no? Un señor que había tenido experiencia porque había trabajado en esas áreas, en emergencia, que no era personal de salud, solo que había recibido entrenamiento para hacer atención prehospitalaria, bueno, era parte de una institución y bueno, le pagaron. Convocó al ministerio, a lo que es las ambulancias, el sistema de ambulancias municipal, que no existe como tal en Sucre, convocó a los del hospital Santa Bárbara, convocó a otras instituciones, entonces se hizo un ejercicio. Lo raro del ejercicio, a mí me parece perfecto que se hagan los simulacros, pero lo raro del ejercicio es que sonó la alarma y las ambulancias ya estaban ahí, sonó la alarma y los puestos, ¿sí?, de atención rápida, que es lo que se elabora pues donde hay víctimas, ¿no? Ya estaban implementados. Entonces, ese ejercicio
pues al ser evaluado se desvirtúa, ¿no? O sea, no es real. Es ficticio, es mentiroso, porque imaginemos que ese ejercicio se haya dado un día sábado, el sistema municipal de salud no atiende. Entonces, las carpas que se habían armado eran con los que trabajaban en los diferentes puestos o centros de salud que atienden de lunes a viernes, sábado y domingo están cerrados. Entonces, no era realista, no podía ser evaluado, ¿no? Entonces, hay presupuesto, hay todo, pero no se hacía correctamente. Entonces, el sistema de comando de incidentes tiene funciones y responsabilidades. El comando, que es el que toma las determinaciones, las decisiones, es la persona encargada a quien nosotros vamos a asignar toda la responsabilidad, es el encargado de gerenciar, de dirigir, de coordinar todas las actividades. El departamento de finanzas es el que va a prever la parte de los recursos para que se pueda ejecutar ese programa, ese proyecto, para dar respuesta a esa emergencia. La parte de logística va a proveer de todos los implementos, equipos, indumentaria, herramientas, para que se pueda intervenir en una emergencia. Los equipos del equipo de operaciones van a ver, pues, ¿no? qué tipo de incidente es y con qué equipos vamos a contar, ¿no? La planeación es el área encargada de elaborar pues más o menos un plan de respuesta, ¿no? Una contingencia, ante esta contingencia, esta es mi probable respuesta. Se tiene que hacer de esta manera, más o menos estructurado así. No quiere decir que se va a hacer piel de la letra, ¿no? Sino es más o menos para tener lo mínimo de idea de cómo vamos a responder. Y el personal del comando, que es la asignada sobre una persona. El comandante del incidente es la persona a cargo de todo el incidente. Es importante saber cómo es el comando de incidente, el comandante de incidente, la forma en que se comunica con el comando de incidente y dónde se encuentra el puesto de comando. Es geográficamente desde donde se va a despachar, ¿no? Un comandante de incidente puede transferir el comando a alguien con más experiencia en un área crítica. Decíamos, si los bomberos pues están a cargo de lo que es el sistema de comando de incidentes legalmente, imagínense que llegamos a un incidente con múltiples víctimas, ¿no? Y el bombero no es tan experto en lo que es atención de múltiples víctimas y llega un paramédico o llega un personal de salud que es experto en el área y que tiene experiencia, entonces le dirá, pues, te puedo colaborar, ayudar, y el que está como comandante puede relegarle las funciones, ¿no? Mira, tú sabes más, hazte cargo, yo me quedo como segundo, ¿no? Algo así. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí se puede. Las finanzas, la parte de finanzas es responsable de documentar todos los gastos en un incidente para reembolso. Ustedes van a encontrar pues que en ese momento no te van a dar factura, no te van a dar boleta, sobre todo cuando son áreas rurales o áreas lejanas, ¿no? Entonces se tiene que tener la parte como un cuaderno donde se va a registrar con un cargo, ¿no? Cargo de entrega de desembolso de gastos. La parte de logística es responsable del equipo de comunicación, la instalación de la comida, el agua, el combustible, la luz, el equipo de los suministros y los suministros médicos. Entonces, también se prevé, generalmente, por ejemplo, tenemos una mochila de emergencias donde se tienen medicamentos, se tiene alimentos, la mochila de emergencias, ¿no? Entonces, lo que se hace es prever de acuerdo al número de habitantes o número de personas en un domicilio. Entonces, esto también se va a prever todo lo que es la comida, el agua, el combustible, la luz, el equipo y los insumos médicos de acuerdo a la población que vamos a asistir, ¿no? La parte de operaciones es en un incidente muy grande, complejo. Normalmente el responsable de manejar las operaciones tácticas es el comandante del incidente. Lo que va a hacer es supervisar a la gente que trabaja en la escena. Es decir, todos los que están en actividad, cómo están trabajando, qué hacen, ¿sí? La parte de planeación resuelve los problemas conforme surgen, desarrolla un plan de acción del incidente, ¿no? Entonces, por eso es planeación, está planeando cómo van a hacer la intervención y tal vez pues se pueda reestructurar la parte de la intervención, ¿no? Es decir, que lo planificamos de un inicio así, pero no sé, no,
no se ejecutó así por diferentes motivos, entonces hay que ir cambiándolo, ¿no? Vamos a ir eh, eh, cambiando, planificamos nuevamente o hacemos alguna modificación en la intervención. Bueno, el personal de mando. El oficial de la seguridad monitorea la escena en cuanto a las condiciones o operaciones que pueden presentar un riesgo. El oficial de información pública proporciona a los medios una información clara y comprensible. Generalmente para nosotros, el único encargado de poder dar información es el comandante del incidente. Nosotros no tenemos un equipo tan grande como para elaborar diferentes funciones en respecto a esta parte, ¿no? Pero sí, el comandante es el que designa, señores, nadie está autorizado a dar a dar información a la prensa o a los medios de comunicación a menos que se los podamos permitir. Eso para no desvirtuar la que está pasando. Es decir, cada uno puede interpretar de acuerdo a su nivel de capacidad o conocimiento lo que se ha hecho en un incidente. En cambio, el comandante es la persona que está viendo a todos cómo trabajan, es el que ha planeado la intervención y supuestamente es el que tiene más experticia o experiencia. Entonces las declaraciones no se van a ir sesgadas al nivel de conocimiento como lo podría hacer una persona de menor jerarquía o rango, ¿no? Entonces lo está haciendo la persona más experimentada y va con una visión más panorámica de lo que está pasando. La comunicación ha sido históricamente el punto débil en la mayoría de los incidentes importantes. Se recomienda que se integren las comunicaciones. Todas las agencias deben poder comunicarse con rapidez y sin esfuerzo por radio. Las comunicaciones permiten la rendición de cuentas y la comunicación instantánea. Decíamos que en el momento cuando hay un incidente, por ejemplo, se caen lo que son los medios de comunicación, las redes sociales, WhatsApp, las llamadas telefónicas, a veces hasta los mensajes terminan demorando mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar eso? Todas las comunicaciones tienen que ser a través de mensajes de texto, ¿no? Evitar las llamadas telefónicas, evitar las llamadas de WhatsApp y no colapsar las líneas de comunicación. Pero entre nosotros, eso es para la comunidad, entre nosotros los que vamos a hacer la intervención, lo ideal es tener medios de comunicación como la radiotransmisora, ¿no? Que esas generalmente no se ven interferidas a menos que se haya caído la antena o la señal. Si no, la comunicación es muy fluida. Respecto a la movilización y el despliegue, comuníquese con el comandante del incidente. Cuando llegue, nos ponemos a la orden, señor, eh, dependiendo de qué institución sea la que representa, y se tiene que poner a la orden. Bueno, les cuento un incidente. Era pues como las 2 de la mañana, estábamos en Buenos Aires y se tenía que hacer una intervención y la intervención era en límite entre dos cuarteles de bomberos, ¿no? Además de que hay dos fuerzas bomberiles, una pública y una, o sea, que pertenece al sistema público, que es como que se estudia un año para ser bombero y se sale graduado como bombero. Y de ahí se trabaja y a partir del tercer año se puede postular para seguir ascendiendo o de acuerdo a alguna intervención que sea sobresaliente, puedas ascender. También hay otra manera que es lo de bomberos voluntarios que tienen un entrenamiento también similar de un año y los ascensos son similares, ¿no? Entonces nos encontrábamos en todo el borde de la línea entre la delimitación con otro cuartel de bomberos voluntarios, pero estaba Bombero Ciudad, que también tenía jurisdicción o jurisprudencia jurisdicción sobre esa zona, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca, ve quién está a cargo y se presenta, ¿no? Bueno, soy el oficial tal, venimos por la intervención, es nuestra zona, bueno, nos ponemos a disposición para poder colaborar y apoyarnos. Y a veces nos toca, si llegamos primero, hacemos la intervención y el que llega segundo es el que nos asiste con agua, ¿no? Si llegamos segundo, bueno, nos toca pues ser el que asiste con agua a su bomba de los que llegan primero, ¿no? Eso en la parte de bomberos. En la parte de salud va a depender del número de víctimas. Si pues se toca hacer un triaje con múltiples víctimas,
repartimos los pacientes al momento de atender. Si solamente era uno o dos pacientes, ya nos toca ir, ver si necesitan algo, y pues si no hay nada, nos retiramos, ¿no? La parte de rendición de cuentas significa mantener a su supervisor informado de su localización, acciones y tareas concluidas. En cuanto se estabilice el incidente, el comando de incidente determina cuáles son los recursos que se necesitan y cuándo iniciar la desmovilización. Las respuestas del servicio médico de emergencia dentro del sistema de comando de incidente también tienen los mismos pasos, ¿no? La preparación involucra las decisiones tomadas y los planes básicos realizados antes de que ocurra un incidente. Decía, para poder yo capacitarme, ¿en qué voy a capacitar a mi gente? ¿Sobre qué? Entonces, yo debo hacer más o menos un historial de los 5 o 10 últimos años de cuáles han sido los eventos de gran magnitud sobre a los que se tiene que preparar para dar respuesta a eventos con múltiples víctimas. Entonces, enumero y digo, estos son los más probables, estos son los menos probables, y empiezo por los más probables a capacitar a mi gente, ¿no? Involucra las decisiones tomadas y los planes básicos realizados antes de que ocurra un incidente. Involucra las decisiones y la planeación para los desastres naturales más probables en el área. Y su agencia de servicio médico de emergencia debe contar con planes por escrito para desastres, para que los que regularmente están entrenados para realizarlo. Es decir, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ya sabemos cuál es el historial, nos preparamos sobre eso, dejamos un documento, y si nosotros no estamos, los que siguen tienen que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ya tienen sobre qué base trabajar. Entonces, la respuesta del servicio médico de emergencias dentro del sistema de comando de incidente también es evaluación de la escena. Realiza una evaluación inicial y algunas decisiones preliminares. Se llevará a cabo de acuerdo con 3 preguntas básicas. ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que tengo a mi mano? ¿Qué recursos necesito adicionales a los que tengo? ¿Y qué es lo que debo hacer ahora en este momento? En función a eso, pues planteo una intervención, ¿no? Establecimiento de mando. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde debe estar? El mando lo debe establecer el oficial de más alto rango. Decíamos, ¿no? En el caso de, pues, de los equipos de primera respuesta que no son militarizados o no tienen una jerarquía, todos son siempre hay algún delegado, ¿no? En el caso de Cruz Roja, por ejemplo, se va a hacer una intervención, alguna actividad, ¿quién es la persona que está a cargo? Generalmente es la que tiene más experticia o más experiencia, ¿no? Dicen, la doctora Cecilia, usted está a cargo de la intervención, se va con 4 voluntarios. Y los voluntarios además son de diferentes áreas, ¿no? Voluntarios que son de salud, voluntarios de socorro, voluntarios por ahí, no sé, de alguna otra área de comunicaciones, y cada uno de ellos tiene su función, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su especialización en alguna área. Pero decíamos que siempre va a haber alguien que esté a cargo de todos ellos, ¿no? El mando lo debe establecer el oficial con más alto rango. En el caso de que no haya jerarquización con grados, lo va a hacer el a cargo, ¿no? Quien le han designado esa función. Se debe avisar a los demás rescatistas, se debe solicitar los recursos necesarios cuando cuando lo necesiten, ¿no? La parte de comunicaciones en respuesta del Servicio Médico de Emergencias dentro del sistema de comando de incidentes, de ser posible, se debe utilizar las comunicaciones frontales para limitar el tráfico de señales de radio. ¿Qué significa, utilizar las comunicaciones frontales? ¿Qué se puede significar comunicaciones frontales? Que no se triangulen, ¿no? A veces estamos a través de otros medios, ¿sí? Se triangulan las comunicaciones y eso hace que el sistema se vuelva más pesado, que las comunicaciones se vuelvan menos estables, haya mucho corte o interferencia, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es la utilización de radios y que sea lo más breve posible, ¿no? Que no, al grano, como se dice, ¿no? Como se dice, al grano. Si utilizan códigos, que sean pues códigos entendibles, universales,
y que sean pues lo más abreviados posible, ¿no? El equipo debe ser confiable, durable y debe ser probado en el campo. Por el man un handy que se va y la marca no es tan buena y cuando estén a 500, más de 500 metros de distancia ya no pueden escuchar nada. Entonces eso se debe probar en un ejercicio antes de llevarlo a una intervención. Asegúrese de que se cuente con un equipo de reserva en el caso de que se malogre, ¿no? Para el área de salud, el Comando Médico de Incidentes también se conoce como la rama médica o el sistema de emergencias médicas. Las funciones primarias de clasificación, tratamiento y transporte de personas lesionadas. Entonces, como funciones tenemos el tratamiento. Primero, antes de eso, la clasificación. Cuando hay múltiples víctimas, decíamos que vamos a seleccionar a quienes vamos a atender primero. Y en función a eso, pues hacemos la parte de la clasificación y empezamos a hacer el tratamiento, ¿no? El tratamiento y después decidimos quiénes van a ser transportados primero, quiénes de esas personas van a ser transportadas primero, ¿no? Entonces, la rama médica del comando de incidentes, rama del SEM. Hay encargados de triaje, encargados de tratamiento y encargados de transporte. La parte de triaje se lleva a cabo el triaje y la etiqueta a los pacientes. ¿Sí? Mm, se pone ejercicio, ¿no? Hay múltiples víctimas, te dan brazaletes o te dan tarjetas con diferentes colores, depende del triaje. Generalmente utilizamos el STAR, que va pues con diferentes 4 colores, ¿no? Entonces, 4 colores, vamos, clasificamos a los pacientes y de acuerdo a ello se hace la intervención primero. Clasificamos a los que tienen mucha chance de sobrevida y que tienen alguna patología que puede llevarlos a la muerte, algunos que ya están inconscientes, que no presentan señales de vida, entonces de acuerdo a eso hay tipos de triaje que lo vamos a dejar como tarea, es que ustedes puedan conocer cómo es el triaje STAR, ¿sí? Qué patologías los enmarca en cada, eh, qué patología los enmarca en cada color. Los tratamientos se pueden hacer en la zona, se pueden hacer en el área fría o se pueden hacer en el hospital de acuerdo a la complejidad que vaya presentando el paciente, ¿no? ¿Cuándo decido transportar a un paciente? ¿Cuándo decido transportar a un paciente? Bueno, una vez que ya hemos hecho la selección de todos los pacientes, tomamos la determinación de poder ir trasladando los pacientes, ¿no? Entonces, hemos seleccionado un área determinada donde se hacen las intervenciones y después ahí vamos a seleccionar quiénes van a ir primero y por qué, tomando en cuenta varios parámetros. La sobrevida, el riesgo-beneficio, ¿sí? La distancia también, ¿no? Entonces, dentro de la rama médica del comando de incidentes también tiene que haber el supervisor de triaje, que está a cargo de contar y clasificar a los pacientes, asegurar que cada paciente reciba la evaluación inicial de su condición, no inicia el tratamiento hasta clasificar a todos los pacientes. Imagínense, si se demora en clasificar, entonces eso va a hacer de que se pueda demorar también la parte de la intervención o la atención médica, ¿no? Tratamos de primero hacer la selección de todos los pacientes, la clasificación, y de acuerdo a la clasificación que se tenga, empezamos a hacer los tratamientos. La parte de la supervisión de tratamiento ubica y establece un área de tratamiento con un nivel para cada prioridad de paciente. Se asegura que se realice el triaje secundario y que se proporcione la atención adecuada a los pacientes. Ayuda con el traslado de pacientes al área de transporte. Entonces, vamos a tener, este es un mundo ideal, ¿no? En el cual hay muchas intervenciones. Recuerden que cuando hay un incidente con múltiples víctimas, hemos pedido apoyo. O sea, viene gente. Entonces, cada una de la gente que está ahí, nosotros vamos el comando general, es el que toma, inspecciona todo, después va a mandar salud. En salud también hay alguien encargado de todo el grupo de salud, ¿no? Que es emergencias médicas. En bomberos también hay otro encargado de bomberos. En la parte, no sé, búsqueda y rescate también hay un encargado. Entonces se va disminuyendo la jerarquía y cada uno tiene un rol y cumple una función específica, ¿no? El supervisor de transporte coordina el transporte y la distribución de pacientes a los hospitales receptores. Entonces es el que conoce, ¿no? Esas patologías, de acuerdo a la gravedad, tienen que ir, en el caso de Sucre, al Hospital Santa Bárbara, tienen que ir a la Jastambo, tienen que ir a Poconas, tienen que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo
la complejidad, va a ir al hospital que le corresponda, ¿no? No puedo mandar a un hospital de tercer nivel un paciente que tiene pues lesiones que no están amenazando la vida, que son lesiones que probablemente puedan ser atendidas en un centro médico o un centro de salud. Por ejemplo, también no puedo mandar a un paciente con traumatismo cráneoencefálico con una, no sé, escala de coma de Glasgow de 12 en 15, de 11 en 15 a un centro de salud, ¿no? Porque es pérdida de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es llevarlo a un de tercer nivel para que se pueda hacer una tomografía axial computarizada y después ver, valorar el tipo de tratamiento que va a recibir. Entonces, eso es lo que se carga de hacer el transporte. No solamente el que venga, que suben a la ambulancia, de ahí no saben qué hacer, sino este paciente va a ir hasta el hospital, este paciente por la complejidad tiene que venir con una ambulancia de este tipo de características. Supervisor de clasificación se debe asignar cuando en la escena se requiere una respuesta de múltiples vehículos y agencias. Los vehículos de emergencia deben tener permiso para ingresar a la escena y solo deben conducir en el área dirigida. El área de clasificación debe establecer lejos del escenario o donde ocurrió el incidente. Los médicos en la escena toman las decisiones difíciles de triaje, toman las decisiones de triaje secundarias en el área de tratamiento, proporcionan dirección médica en escena para los proveedores de atención hospitalaria, proporcionan atención en el sector de tratamiento según sea adecuado. El supervisor de rehabilitación establece un área de proporciona protección a los rescatistas de los elementos y la situación. La rehabilitación es donde los rescatistas pueden descansar, ingerir líquidos y alimentos y protegerse de los elementos naturales. Monitorea los signos de estrés de los rescatistas. La pregunta aquí es, eh, ¿cómo yo, como encargado de la rehabilitación, cómo puedo ayudar a que mi equipo de trabajo, ¿sí?, pueda descansar, pueda ingerir alimentos y protegerse de los elementos naturales? ¿Cómo voy a monitorizar los signos de estrés? ¿Qué ejercicios o qué terapias podría hacer para ayudarlos a liberar toda esa concentración de esa energía? Imagínense que usted está a cargo de salud, ¿sí?, y le designan pues ser encargado de la rehabilitación, o no hay, usted como salud maneja todo. Y usted que ve que las personas están cansadas, que están estresadas, que hay un síndrome postraumático, etcétera, etcétera, ¿cómo puede ayudar a que su gente se libere del estrés? ¿Qué técnicas o procedimientos realizaría? Doc, Y adelante. eh, bueno, si tu equipo es compacto, se puede realizar briefings en los que las personas hablen respecto a lo que han sentido en el desastre mientras atendían a la gente, o qué es lo que no les ha gustado de trabajar con su compañero, digamos. El debriefing, ¿no? Debriefing. Al último es debriefing. El debriefing, sí, el debriefing. Sí, exacto, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, al último, ¿no?, nos reunimos y hacemos un análisis de la situación y entonces ahí planteamos, ¿no? Primero, cómo hacemos un análisis de la intervención y segundo, pues ya si nos hemos dado cuenta que están sobrecargados de energía negativa, ayudamos a que salga toda esa energía. ¿Cómo? Haciendo la liberación, lo que decía el compañero, ¿no? Haciendo la liberación de qué es lo que hay cosas por mejorar, de las cosas que no les ha gustado, que tal vez hay que corregirlas y que liberen sobre todo la atención, lo que sienten, que se expresen, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a poder, de acuerdo a lo que vayan expresando, vamos a poder tomar algunas conductas adicionales, ¿no? Como fortalecimiento del trabajo en equipo, también de la autoestima y generar pues el descanso adecuado para volver a la reintervención. Hablamos de un mundo ideal donde hay mucha gente que interviene, pero ha tocado, pues, no sé, ustedes han estado, me imagino, cuando hubo los chaqueos, los incendios, esa misma gente descansaba un periodo de tiempo muy corto, tenía que volver a hacer la intervención. Lo mismo ocurre en el norte de Argentina en determinadas épocas del año, ¿no? Entonces, en periodos muy cortos tiene que volver a hacer la intervención, que no le da tiempo ni hacer ni el debriefing, mucho menos tener un descanso tan bueno, porque lo hacen en la zona de intervención. Y entonces, por ahí complica un poco, ¿no? Pero de eso se trata,
de aprender técnicas que nos puedan ayudar. ¿Y cómo se hace el ejercicio? Le empezamos a preguntar y una vez que preguntamos, empieza a hablar el que está con una energía cargada o tensionado y dejamos pues que haga una catarsis mental, ¿no? Que se libere, todas las preocupaciones, las tensiones, todo lo que no le ha parecido bien, las cosas por mejorar. Una vez que lo escuchamos, planteamos pues las posibles soluciones a lo que puede ocurrir, ¿no? Escuchamos a todos y entre todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Extracción y rescate especial. Hablamos la semana pasada de extracción y rescate especial, ¿no? Determina el tipo de equipo de recursos necesarios para la situación. Normalmente se empeñan bajo las instrucciones de la RABA, el Servicio Médico de Emergencia o del Sistema Comando de Incidentes. Son como subáreas, ¿no? Entonces, la extracción y rescate generalmente no lo hace el proveedor de atención prehospitalaria, ¿no? No lo hace el de la parte de salud, ¿no? Si lo hacen bomberos o rescatistas o luego los voluntarios. Entonces, aquí también debe recibir un mínimo de entrenamiento para no convertirse en una víctima, ¿no? Supervisor de morgue, la rama médica también tiene que designar a alguien encargado de manejo adecuado de cadáveres, se llama en Cruz Roja. Entonces, lo que hacemos es pues trabajar con la parte de salud para hacer la exploración, eh, para que traten de manejar de acuerdo a los protocolos de manejo de cadáveres, ¿no? Los equipos de asistencia, la morgue, en el caso de desastres, cuerpos, o sea, todo lo que es manejar los cuerpos, ¿no? Al igual que una persona viva, un fallecido también tiene los mismos derechos, ¿no? Es porque está muerto, ya vamos a dejar ahí, lo vamos a abandonar. También hay que disponerlos en algún lugar, protegerlos también para que no sean víctimas de los animales carroñeros y que no se conviertan también pues en un foco infeccioso para el resto de personas, ¿no? El área de la morgue debe ser fuera de la vista de los pacientes vivos y de otros rescatistas. ¿Por qué? Porque eso genera tensión. ¿Sí? Ha ocurrido tanto en su familiar, entonces eso hace que se depriman más todavía, ¿no? O que puedan aumentar las complicaciones en las personas. Un incidente de víctimas múltiples involucra a 3 o más pacientes de acuerdo a la necesidad o acuerdo a la cantidad de proveedores de atención y proveedores de atención prehospitalaria o a los proveedores del servicio médico de emergencias. Implica una gran demanda del sistema comando de incidentes o una gran demanda del sistema de emergencias médicas. Tiene un potencial de causar múltiples decesos. Todos los sistemas tienen diferentes protocolos para declarar un incidente con múltiples víctimas e iniciar el sistema comando de incidentes. Entonces, lo que deben hacer aquí es entrenarse, ¿no? Usted y su equipo no puede tratar y trasladar a todos los pacientes lesionados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Activar la alarma, ¿no? Activar el sistema comando de incidentes. Ocurre un accidente, no sé, en mi jurisdicción. Yo tengo 2 ambulancias, el incidente tiene 4 víctimas, 5 víctimas. 5 víctimas para ser valoradas. Entonces me voy con 2 proveedores de atención prehospitalaria en cada ambulancia. Cuando llego voy a atender a 4 y voy a tener una víctima que no pueda ser atendida al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué debo pedir ayuda? Si somos 4, terminamos de atender y atendemos al quinto. ¿Por qué? Porque si necesitan traslado, se van a quedar 3 pues fuera, ¿no? Si necesitan alguna intervención avanzada, nosotros no lo tenemos, nos vamos a quedar con un paciente y el resto no va a recibir la asistencia. Entonces se tiene que valorar en contexto, ¿no? Si hay múltiples pacientes y no cuentan con suficientes recursos para manejarlos sin abandonar a la víctima, lo que tiene que hacerse es declararse la emergencia médica, solicitar recursos adicionales, iniciar lo que es el sistema comando de incidentes, empezando por el triage, por la selección de pacientes, ¿no? El triaje o triage significa clasificar y es clasificar a los pacientes con base en la gravedad de sus lesiones. La evaluación es breve y las categorías sobre la condición de los pacientes son básicas. El triaje primario se utiliza en el campo, el triaje secundario se realiza conforme se lleva a los pacientes al área de tratamiento. El orden de tratamiento y transporte se asigna a través de 4 categorías.
inmediata, rojo, diferida, amarillo, menor o mínima, verde, espera, expectante, negro, probablemente moribundo o muerto. Entonces, decíamos, ¿no? La etiqueta roja, prioridad principal inmediata, pacientes que requieren atención y transporte inmediato, trátelos en el primer término y transpórtelos tan pronto como sea posible. La etiqueta amarilla, la prioridad secundaria diferida, los pacientes cuyo tratamiento y transporte es posible retrasar temporalmente. La etiqueta verde, la tercera prioridad de necesidad mínima de heridos que caminan. La etiqueta negra, cuarta prioridad expectante, pacientes ya difuntos o con la probabilidad de sobrevivir, de no sobrevivir. Entonces, hay varios ejercicios para poder ustedes seleccionar, para poder hacer en una práctica sobre esto, ¿no? Imagínense que ustedes están viajando en un vehículo, ¿sí? El vehículo tiene 5 pacientes y el vehículo da una vuelta de campana, se accidenta. Ustedes encuentran una persona que está boca abajo, no responde a ningún estímulo, ¿sí? Otra persona que está sangrando y está, ustedes lo ven, está todo el tibia y peroné fracturado en 3 partes y sangra mucho, ¿no? Sangra mucho. Ven otra persona que ha tenido quemaduras de segundo grado en tórax posterior en un 10%, y ven otra persona que tiene ligeras abrasiones en las piernas. Implementando el sistema de triage STAR, cualquier otro sistema, ¿cómo harían ustedes la intervención en este grupo de pacientes? ¿A quién atenderían primero? ¿Hola? Bueno, lo primero que habría que hacer, Doc, es clasificar a los pacientes rojo, amarillo, verde, negro, de acuerdo a su nivel de lesión. Posteriormente a eso, mientras se espera a que las ambulancias se vayan vaciando y vayan llevando primero a los rojos, claro, ir estabilizando, haciendo maniobras ¿cómo se llaman? Maniobras salvavidas que son sobre todo control de hemorragias. Solo el control de hemorragias se hace durante el triaje START y luego ir llevando a los pacientes. Exacto, ¿no? Entonces decíamos, pues de acuerdo al triaje STAR, pues correspondería primero, decía, pues, ¿no? Recuerden aquí lo que dice. Verdes, heridos que caminan. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar de poner las etiquetas? Digo, todo aquel que me escuche y pueda caminar, párese y camine hacia mí. Automáticamente, esos verdes no necesitan que yo haga ningún tipo de asistencia, porque pueden caminar y pueden venir hacia mí y no tienen ninguna, aquí miren, ve, verde, heridos que caminan. Pacientes que requieren tratamiento mínimo o ninguno, y su transporte puede ser diferirse hasta el último, pero ellos, ustedes ya no van a ir a atenderlos, sino ellos se van a acercar hacia donde estén llamando ustedes. Más bien, pues ellos les pueden ayudar, ¿no? A que el triaje se continúe, pueden asistir o pueden ya, de lo que tenías 4 con un -1, ya sé que 3 tengo para atender, ¿no? Segundo, cuando ya hemos seleccionado, va a ir los rojos, ¿no? ¿Quién va a ser un rojo? ¿A quién le voy a poner un código rojo?
al que tiene pues heridas sangrantes, ¿no? Sangrantes, ¿sí? ¿A quién le voy a poner un código negro? Aquella persona que aparentemente está inconsciente, no presenta signos de vida. Entonces el verde, por ende, ya sé, el que vino respondió, gritó, vino, se acercó y que está caminando. Más o menos así es un triaje STAR que nos puede ayudar a guiarnos rápidamente, ¿no? El STAR, selección simple y tratamiento rápido. Eso es lo que significa STAR, ¿no? El primer paso es llamar a los pacientes y dirigirnos a un punto de referencia fácilmente identificable. Las personas lesionadas son los heridos que caminan. Primer paso, llamar a los pacientes y dirigirlos hacia un punto. Los que tienen heridas y caminan, aquel que me escucha y camina por sí mismo, vengas acá. Verde. El segundo paso es dirigirse hacia los pacientes que no caminan. Evaluar la frecuencia respiratoria, evaluar el segundo paso es dirigirme hacia los pacientes que no caminan. ¿Sí? Evaluar la frecuencia respiratoria, el estado hemodinámico, también debemos evaluar la condición neurológica. ¿Cómo vamos a evaluar la parte hemodinámica? Frecuencia cardíaca, presión arterial y la condición neurológica, la escala de coma de Glasgow, el ABNI, ¿no? La selección de Young Star para pacientes pediátricos está previsto para los niños menores de 8 años o que parecen pesar menos de 45 kilos. Se empieza por la identificación a los heridos que caminan. Existen varias diferencias dentro de la evaluación del estado respiratorio en comparación con el STAR. Evaluar la frecuencia aproximada de la respiración, el estado hemodinámico y la condición neurológica. Dentro de las consideraciones especiales de triaje, es posible que los pacientes histéricos y que alteran los esfuerzos de rescate se deban manejar con prioridad inmediata, ¿no? Un rescatista que se enferma o se lesiona durante el esfuerzo de rescates se debe manejar con prioridad inmediata. Identifica a los pacientes a los pacientes como contaminados o descontaminados en el incidente de MATPET. Cuando hay una situación en la cual se tenga que hacer descontaminación, todo aquel que ha estado en la intervención no sube a la ambulancia o no sube al vehículo de emergencias mientras no haya sido descontaminado. Ojo, ¿por qué? Porque no sabemos del tipo de sustancia o de componente que puede hacer que, no sé, por ahí altere o produzca algún daño o lesión en los pacientes, ¿no? Entonces, siempre lo que vamos a hacer siempre es descontaminar cuando haya pacientes que tengan, cuando se sospeche, ¿no?, de alguna contaminación. Decisiones de destino. Todos los pacientes lesionados como de atención inmediata rojo o diferida como amarillo se deben transportar por ambulancia terrestre o ambulancia aérea. En situaciones grandes, un autobús puede transportar a los lesionados que caminan. Se deben transportar 2 pacientes de prioridad inmediata a la vez hasta trasladar a todos al sitio. Y eso va a depender de las ambulancias que tengan, ¿no? No todas las ambulancias tienen la capacidad de poder transportar, pues, 2 pacientes, ¿no? Imagínense una ambulancia pequeñita con una ambulancia pequeñita solamente con un espacio, un cubículo, una camilla, entonces no va a poder transportar a más pacientes, ¿no? Después se pueden transportar de 2 o 3 pacientes a la vez en la categoría de atención diferida. Es decir, aquellas personas que o sea, no está en riesgo su vida, necesitan asistencia, pero no está en riesgo su vida,
se pueden transportar de 2 o 3. Eso va a depender de la gravedad que tengan, ¿no? O sea, ¿se puede transportar de 2 o 3? Sí, se puede transportar dependiendo de la gravedad, ¿no? Por último, se transporta a los pacientes con lesiones leves. Los pacientes expectantes que aún están vivos son los últimos en recibir tratamiento y transporte. Los fallecidos se manejan o trasladan de acuerdo con las normativas de cada estado o país, ¿no? Cuando se hace manejo de desastres, estamos hablando de un evento de gran magnitud que sobrepasa las capacidades de respuesta de algún municipio. Entonces, un desastre es un evento extendido que altera las funciones y los recursos de la comunidad, pone en riesgo las vidas y las propiedades. Es posible que muchos desastres no impliquen lesiones personales, aunque muchos desastres, inundaciones, incendios y huracanes dan como resultado extensas lesiones. Su función es responder cuando se le solicita y reportar al sistema comando de incidentes o al comandante de incidentes respecto a las tareas asignadas. Es posible que se establezca un área de acopio de víctimas en un desastre con un número abrumador de víctimas. Se coordina a través del sistema comando de incidentes en la misma forma en que todas las ramas y áreas de cooperación. Todos hacen lo mismo al comandante de incidentes, ¿no? Todos van a ir a reportar al comandante de incidentes. Cuando hablamos de materiales peligrosos, cuando llegue un posible incidente de materiales peligrosos, primero lo que se debe hacer es retroceder y hacer una evaluación de la situación, porque por ahí no estamos preparados para dar una respuesta a ese tipo de situación y nos vamos a convertir en una víctima más, ¿no? Entonces, cuando llegue a un incidente y no esté seguro de lo que sucede, primero se hace la evaluación. Y usted va a determinar si tiene la capacidad de poder hacer la intervención. Apresurarse a llegar a una escena insegura puede ser catastrófico. Les voy a compartir un video luego donde un equipo de seguridad y el orden se encarga o se dirige a hacer una intervención, la valoración de unas personas que se quedan atrapados después de un accidente y terminan pues siendo víctimas, ¿no? De los gases que emanan ese contenedor o ese vehículo. Entonces, si uno no, yo veo que hay la liberación de gases con una especie de nubosidad y no tengo la indumentaria adecuada, si yo me arriesgo a ir a ese lugar, me voy a convertir en una víctima más. Entonces, lo que debo hacer es no exponerme, es decir, lo que debo hacer es primero analizar la situación, ver si estoy en la capacidad. Si no estoy en la capacidad, pues llamar a los equipos que sí lo puedan hacer, ¿no? Que sí lo puedan hacer. Sí, si lo rebasa, no podrá atender a los pacientes. Si usted requiere atención de emergencia, provocará más tensión en el sistema. Imagínese que usted va a atender y termina siendo la víctima. Primero, que las personas que necesitan la emergencia no van a poder recibir la asistencia. Segundo, que vamos a necesitar más equipo, porque usted va a ser también la víctima, ¿no? Me dan un segundito, debo responder una llamada, por favor.
Bueno, la introducción a materiales peligrosos. De acuerdo con Hallwhopper, los primeros rescatistas a nivel de alerta deben tener el entrenamiento o la experticia suficiente para demostrar su competencia en saber cuáles son las sustancias peligrosas y los riesgos asociados a ellos, saber cuáles son los resultados de potenciales de un incidente. Entonces, áreas de entrenamiento o experiencia, la capacidad de detectar la presencia de sustancias peligrosas, de ser posible, tener la capacidad de identificar las sustancias peligrosas, saber cuál es la función del individuo en alerta como primer rescatista, la capacidad para determinar la necesidad de recursos adicionales y notificar al centro de comunicación. Un material peligroso posee un riesgo irrazonable de daño o lesión si no se controla de manera correcta durante el manejo, el almacenamiento, la fabricación, el procesamiento, el empaque y el uso de transporte. Debe dedicar el tiempo necesario para ver toda la escena e identifique los indicadores visuales críticos. Los materiales peligrosos pueden estar involucrados en cualquiera de las siguientes situaciones: en una colisión, pueden estar involucrados no solamente pues en lo que es un incendio, una emergencia, puede ser en una planta industrial, en una refinería, en un complejo. Hay muchas situaciones en las cuales puedan verse relacionados materiales peligrosos, ¿no? Una fuga, una ruptura, un ducto subterráneo de gas natural, etcétera. Los materiales peligrosos pueden estar involucrados en cualquiera de todas las siguientes situaciones: el deterioro de los tanques de combustible, subterráneos y derrame de aceite, gasolina, en el piso, acumulación de metano u otros productos secundarios de la descomposición de desechos en los alcantarillados, una colisión vehicular donde hay ruptura de un tanque de gas, y una amplia variedad de sustancias químicas, sobre todo donde hay almacenes, ¿no? Una amplia variedad de ubicaciones en diferentes lugares. Los sentidos que se pueden utilizar de manera segura son los de la vista y el oído. Como hablamos en inicio, ¿no? Antes de hacer una intervención, pues antes de hacer una intervención, el comandante del incidente o el a cargo pues, se para frente al incidente, hace un análisis de la situación y corrobora la probable hipótesis que le dieron durante el llamado, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a plantear una intervención de este tipo. Y cuando llega a la escena dice, bueno, no, hay que modificar, este no es así. O dice, sí, es tal cual lo imaginé. Entonces vamos, o sea, lo que hacemos, la primera parte que hacemos es adelantarnos a lo que probablemente puede ocurrir y planteamos un tipo de intervención, y cuando llegamos puede que sea esa o que pueda que haya que modificar alguna parte de la intervención, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es uso de los sentidos que se pueden utilizar de manera segura son de la vista y el oído. El uso de cualquier otro sentido que acerque al químico se debe hacer con precaución o se debe evitar. Los recipientes son recipientes cualquier receptáculo que contenga un material. Con frecuencia el tipo, tamaño y material de construcción del recipiente proporciona claves importantes acerca de la naturaleza de las sustancias que contienen. Dos categorías: de gran y pequeño volumen. Volumen de recipientes. Los recipientes de almacenamiento de gran volumen se encuentran en edificios que necesitan almacenar grandes cantidades de sustancias químicas en particular. Estos recipientes con frecuencia están rodeados de un sistema Estos recipientes están con frecuencia rodeados de un sistema de contención secundaria, porque como que porque les obligan, ¿no? Por normativa. Eh, Incluyen tanques horizontales de gran volumen, tanques de almacenamiento a ras de piso y tanques intermodales. Tenemos aquí unas imágenes. Unas imágenes, ¿no? De unos recipientes. Este es un recipiente grande.
Recipientes pequeños, de almacenamiento pequeños, por lo regular se usan para sustancias químicas comerciales, industriales, barriles, bolsas, garrafones, cilindros. Sistema de marca de departamento de transporte. Se utilizan etiquetas, placas u otras marcas en edificios, empaques, cajas y recipientes. Los sistemas de marcas indican la presencia de un material peligroso desde una distancia segura y proporcionan pistas acerca de la sustancia. Las placas son indicadores en forma de rombo. Las etiquetas son versiones más pequeñas de las placas. Como ustedes pueden ver, estos generalmente van en los vehículos, en la parte posterior, y cada uno de estos tiene un significado, ¿no? Este código, este número, de acuerdo a la norma, ¿sí? El manual, ustedes van a identificar a qué sustancia corresponde, y de acuerdo a la imagen, pueden identificar que es rojo de peligro y con una llama inflamable, ¿no? Entonces, esto está codificado de acuerdo a una norma internacional del MAPET, ¿no? De materiales peligrosos. Sistema de marcas del Departamento de Transportes. Tamaño de la etiqueta, al menos 10 centímetros por lado. Entonces vamos a ver explosivos y de acuerdo al tipo de explosivo, y vamos a ver riesgo si se inhala, gas inflamado, el oxígeno, líquido inflamable, y aquí combustible, peróxido orgánico, riesgos se señalan, estamos hablando de sustancias tóxicas, radiación, corrosivo. Entonces todo esto a una determinada distancia ya vamos a saber de qué se está tratando, ¿no? Otras consideraciones, el sistema DOT no requiere que se marquen todos los envíos de sustancias químicas. En la mayoría de los casos, el empaque o tanque de carga debe contener una cierta cantidad de material peligroso antes de que se requiera una placa. Algunas sustancias químicas son tan peligrosas que el envío de cualquier cantidad requiere del uso de etiquetas o placas. Entonces, esta es una guía de respuesta en caso de emergencia, una guía destinada al uso de primeros respondedores durante la fase inicial de un incidente en el transporte que involucre mercancías peligrosas o materiales peligrosos, ¿no? Entonces, la guía de respuesta en caso de emergencia ofrece una cierta guía para los rescatistas que participan en el incidente con materiales peligrosos. Se actualiza cada 3 o 4 años, proporciona información sobre cerca de 4.000 sustancias químicas. Las referencias, hoja de datos de seguridad de los materiales, fuente, frecuente de información acerca de la sustancia química en particular, proporciona información básica acerca de la composición química de una sustancia, de los riesgos potenciales que presentan, las medidas de primeros auxilios apropiadas en caso de exposición, otros datos pertinentes para su manejo seguro. Los documentos de envío, ahí se registra pues toda la cantidad, el tipo y la cantidad de sustancia, ¿no? El peso y etcétera, 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 las características de eso, ¿no? El CHEDMET, el CHEDREC, lo que nos dice cómo va funcionando o cómo debería ir funcionando, ¿no? Como un recurso de información técnica invaluable para los primeros rescatistas de todas las disciplinas que llamen para responder a incidentes con múltiples víctimas. Es como la organización que nos va a ayudar a que podamos tener toda la información, ¿no? La identificación, a pesar de la disponibilidad de los recursos, puede ser difícil identificar materiales peligrosos, sobre todo cuando aquellos que no pueden o aquellos que no cumplen las normas del transporte, ¿no? Entonces ahí se transportan materiales, pero no están rotulados, etiquetados, no están visibles, no están identificados. Y ahí sí a nosotros se nos hace muy difícil, ¿no? Poder llegar a poder llegar pues a identificar lo que ha pasado, ¿no? Si, si algún signo indica que ocurrió un incidente en materiales peligrosos, deténgase a una distancia segura y estacione contra el viento y cuesta arriba. Llame al equipo de materiales peligrosos, intente evaluar rápido y proporcione tanta información como sea posible. No ingrese de nuevo a la escena ni deje el área hasta que se lo autorice. Evite todo contacto con el material. ¿Por qué? Porque su cuerpo puede ser una fuente de irradiación o una fuente de contagio.
eh, otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en la escena? Utiliza el sistema de ambulancias para dirigirse a las personas, alerta a los individuos acerca de la escena, indícalos para que se muevan. Sí, establecimientos zonas de control asegura el acceso y ayuda a garantizar que nadie entre accidentalmente al área contaminada. Restrinja la zona. Lo que vemos en la imagen es la zona caliente del material peligroso. La zona tibia es el corredor de descontaminación. Aquí vamos sacando a los pacientes, los descontaminamos y los llevamos hacia la zona fría. Aquí está el puesto de mando y generalmente la parte de salud se encuentra por fuera de esto, ¿no? En la zona fría. Entonces, la zona aquí, todo el personal que va a ingresar aquí se supone que tiene la indumentaria adecuada, salen, se descontaminan, una vez que se descontaminan, se direccionan de acuerdo hacia dónde va a ir, ¿no? Si hay una zona de triaje múltiple, va a ir a esa zona, si no, va a ir directamente hacia la ambulancia para recibir la asistencia, ¿no? Zona caliente, zona tibia, zona fría. Las funciones del proveedor de atención prehospitalaria, su responsabilidad de reportarse en un área destinada fuera de la zona caliente y tibia, es decir, en la zona fría, realizar el triaje, el tratamiento, el transporte y la rehabilitación de los pacientes que estén en el incidente, ¿no? La clasificación de materiales peligrosos, la norma, la NGA 704, la clasificación de materiales peligrosos clasifica los materiales peligrosos de acuerdo con los niveles de riesgo sanitario y toxicidad, peligro de incendio, peligro de reacción química, peligros especiales. Los niveles de toxicidad, el nivel, ¿sí?, mide el riesgo sanitario que representa una sustancia para alguien que entre en contacto con ella. Cuando más alto el número, mayor toxicidad. Entonces, la clasificación de materiales peligrosos, niveles de toxicidad de los materiales peligrosos, riesgo sanitario, poco o ninguno, protección necesaria, ninguno. El nivel es 0. El nivel 1, riesgo sanitario es ligero, la protección solo lo que es el triaje en nivel C. Nivel 2, el riesgo sanitario es ligero, solo el triaje en nivel C. El nivel 3, riesgo sanitario extremo, protección completa sin exposición de la piel, triaje nivel A o B. El nivel 4, la exposición mínima causa la muerte. La protección necesaria es ropaje especial de materiales peligrosos, traje nivel A. Entonces, estos niveles, ¿sí?, estos niveles nos van a dar la complejidad. Y recuerden, si usted no tiene un entrenamiento en materiales peligrosos, un sistema de comando de incidente, no puede participar de esta actividad. Tendría que quedarse fuera, en el área fría, para recibir nada más los pacientes. Los niveles de equipo de protección personal indican la cantidad y el tipo de ropa de protección que necesita para prevenir lesiones en una sustancia, ¿no?, o de una sustancia. Nivel A, el de mayor riesgo, se requiere ropa de protección completamente encapsulada, resistente a sustancias químicas, que brinde protección corporal total, así como un sistema, ¿sí?, de soporte cardiovascular avanzado y un equipo de sellado especial. El nivel B, se requiere ropa de protección no encapsulada o ropa diseñada para protección contra un riesgo particular. Se requiere de dispositivos de respiración que contengan su propio suministro de aire, como el autónomo, ¿no? El sistema autónomo, ¿sí? Y la protección para los ojos. El nivel C, se requiere del uso de ropa impermeable y protección para los ojos, mascarillas faciales que filtren todo el aire inhalado al exterior. El nivel D, se requiere de un uniforme de trabajo como overall que brinde una protección mínima. Todos los niveles requieren el uso de guantes. Aquí tenemos el nivel A, una protección total con una respiración autónoma. El nivel B, protección total con el equipo de respiración autónomo. También este está todo encapsulado, el equipo está por fuera. En el nivel C tiene lo que es un overall, está protegido la parte facial y tiene respiradores artificiales, es decir, una máscara con filtros de respiración, generalmente
un EPA, y el nivel D, ¿sí? Que tiene pues un overall de trabajo, guantes, botas, casco de protección, gafas de protección y una N95, ¿no? Entonces va a depender del tipo de sustancia, el equipo de protección. Respecto a la atención de los pacientes, solo es práctico para proporcionar la evaluación más simple y la atención esencial en la zona de riesgo y el área de descontaminación debido a los peligros, la limitación del tiempo, el equipo de protección voluminoso. Generalmente, ¿sí? Estos pacientes lo que vamos a hacer es seleccionar, clasificar y administrar oxígeno. Es lo primero que se hace, ¿no? Su atención de los pacientes debe incluir dos aspectos, ¿sí? A continuación se detallan. Cualquier traumatismo que resulte de otros mecanismos relacionados como la colisión vehicular, incendio o explosión, o la lesión y el daño que sean secundarios a la exposición a la sustancia peligrosa tóxica. La mayoría de las lesiones graves por materiales peligrosos resultan en problemas de la vía aérea y la respiración, lo que hablábamos, ¿no? Por eso es que decía, el tratamiento generalmente es manejo de la vía aérea y administración de oxígeno. En algunos casos, el equipo de materiales peligrosos puede encontrar a pacientes que necesiten tratamiento inmediato antes de preparar el área de descontaminación. Tendrá que aumentar la cantidad de ropa de protección que use, incluyendo lo que es la parte de los autónomos, los equipos de protección encapsulados, 2 pares de guantes, protección para los ojos, la cara, un abrigo protector, la protección respiratoria, el delantal desechable, impermeable a los fluidos. Hay ropa que hace, que repele, ¿no? Que repele todo eso. Entonces vamos a ir entrando a la parte de la revisión de las preguntas. Vamos a dejar de grabar para que no quede esta parte aquí. ¿Sí? Sino